Son las 8 de la mañana con 2 minutos, amigos. Muy buenos días, siempre un placer acompañarlos en este su espacio informativo 24 horas en la comunidad. Estamos miércoles 20 de abril de 2022. Ayana, muy buenos días. Buenos días, Carlos. Buenos días, amigos. Bueno, sin mucho que decir, vamos inmediatamente con lo que nos importa a nosotros, ¿no? Lo que está pasando en el país y los asesinatos que continúan y no paran. Nuevamente, un hombre fue asesinado con 5 disparos. ¿Dónde ocurrió esto? En las calles 39 y García Goyena. La víctima recibió los disparos luego de abrir la puerta de su vivienda. Así estamos. Vamos de inmediato a exteriores con nuestro compañero Paul Tutibén para que nos amplíe la información. Paul, muy buenos días. Tú sigues. Adelante. ¿Qué tal, compañeros? Nuevamente buenos días. Sí, un nuevo hecho de sangre se registra en esta ocasión en el suburbio de Guayaquil. Estamos en las calles 39 y García Goyena y de lo que se conoce en horas de la noche, el hombre que ha sido plenamente identificado, tenía 31 años de edad, sale de su casa, de este inmueble de 2 plantas, color rosada. Pensaba que eran los motorizados o la persona que le traía la comida porque había pedido un delivery, comida a domicilio. Al salir le comienzan a disparar. El sujeto obviamente trata de ponerse a buen recaudo y en el camino el hombre armado le continuó disparando. Incluso acá en esta casa se puede visualizar los disparos. 2 orificios están ahí, ¿no? Él siguió corriendo la víctima y más o menos cae a esta altura donde le vamos a hacer la toma, más o menos cae acá el hombre gravemente herido. En este punto, los familiares se acercan, obviamente los sicarios se dan a la fuga en la motocicleta, llevan a esta persona al hospital Guayaquil, donde los galenos confirmaron que ya no tenía signos vitales. Inmediatamente la policía hizo el levantamiento del cadáver en el hospital Guayaquil, acudieron a este punto, también agentes de la INASET recabaron todos los indicios, confirmaron si de pronto hay cámaras de seguridad particulares acá en esta zona. Lamentablemente no hay, esto quiere decir que los sicarios no quedaron grabados. Aparentemente los sicarios en esta ocasión se habrían confundido, eso es lo que se cuenta. ¿Por qué? Porque la víctima que no registraba antecedentes penales, pero su tío sí. Hay un tío del fallecido que registra 8 antecedentes penales por varios delitos. La policía con la fiscalía ya están investigando esta nueva muerte violenta. Hasta la fecha, de lo que se conoce, serían 406 crímenes en la zona 8 que abarca Guayaquil, Durán y San Borondón. Y según los datos de la Policía Nacional, entre 4 a 5 personas son asesinadas diariamente acá en Guayaquil, la ciudad considerada la más peligrosa del país por los innumerables hechos violentos, sicariatos, robos que también se registran acá en el puerto principal. Una nueva muerte violenta que en esta ocasión la policía continúa haciendo los trabajos para tratar de ubicar a los sicarios que hasta el momento no han sido detenidos. Es la información desde el suburbio de Guayaquil. En estudios hay más. Gracias. Buenos días. Muy buenos días, muchísimas gracias a Paul Tutibén. Bueno, como en casi todos los casos, ¿no? El nivel de impunidad es bastante grande, nosotros siempre lo decimos porque lo entendemos así, porque no se cierra el círculo. Ocurren estos hechos violentos, pero finalmente no hay detenidos. ¿Y qué tal, Carlos, si revisamos cifras? Cifras hasta la tarde de ayer. Muchísima sí. atención porque no son las mismas en el transcurso de la madrugada y mañana de este miércoles. Han transcurrido 109 días del presente año y ya se registran 405 asesinatos en la zona 8 que comprende Guayaquil, Durán y San Borondón. Insistimos, hasta la tarde del pasado martes. Aproximadamente en el puerto principal en Guayaquil, entre 4 y 5 personas son asesinadas a diario, convirtiéndola en la más violenta del país. Parece haberse normalizado los sicariatos o las muertes violentas en Guayaquil. A la fecha van 405 crímenes en la zona 8 en lo que va de 2022. Los distritos más violentos son Nueva Prosperina, Durán, Sur, Esteros, Pascuales y Portete. En estos 6 distritos se registran 243 muertes violentas más que en el mismo periodo de 2021. Si hablamos del sur, los Guasmos que se encuentran intervenidos son las zonas más peligrosas. La misma policía ha sido recibida a bala durante las intervenciones.
Las personas que no se encuentran apegadas a la ley al momento de nosotros realizar los patrullajes preventivos por el sector se sienten intimidadas, proceden a realizar los disparos en contra de la humanidad de los servidores policiales. El último caso ocurrió en la cooperativa Derecho de los Pobres en el Guasmo Sur. Un sujeto de 44 años, apodado como Borrego, fue asesinado con 7 balazos cuando salía de su casa a darle de comida a sus perros. 2 sicarios en una moto lo esperaban y descargaron sus armas. Él registraba 3 antecedentes penales. Más temprano en Los Esteros, un hombre fue acribillado. Él fue interceptado cuando caminaba junto a su esposa y su bebé de brazos. La víctima trató de correr pero cayó abatida. En medio del ataque, un adolescente que se encontraba cerca fue alcanzado por una bala perdida. Aproximadamente tenemos de 16 indicios balísticos. Mientras que en la cooperativa Horizontes del Fortín noroeste de la ciudad, un sujeto violentó las puertas de una casa, ingresó y asesinó a un hombre con 17 disparos. Al momento criminalístico hizo el levantamiento de los indicios que se encontraban en el interior de la casa, lugar donde se había suscitado este evento, donde habían ingresado una persona con arma de fuego y había atentado contra la persona hoy oxisa. Han transcurrido 109 días de 2022 y la zona 8, que abarca 3 cantones, Guayaquil, Durán y San Borondón, ya registra 405 asesinatos, es decir, entre 4 a 5 personas son asesinadas diariamente en esta región, convirtiéndola en la más violenta del país. Paul Tutibén, 24 horas. Estamos dando vueltas en círculos. Y ya toda la responsabilidad no puede recaer sobre los hombros de la Policía Nacional. Fuerzas Armadas tienen que hacer lo suyo. Ayer coincidíamos en eso, pero también quienes tienen la competencia de tránsito. Por ejemplo, en el caso de este señor que fue asesinado en Ibarra, al pie del cajero, que resultó ser el abuelo del niño que está en la escena, fue asesinado por 2 sujetos que se movilizaban armados en una motocicleta sin placas. Si se hicieran los controles respectivos en la calle, algo de esto seguramente se puede evitar. Sí, nosotros siempre decimos esto, ¿no? Decimos, bueno, no hay que concentrarse en la Policía Nacional porque probablemente más entes tienen algo que ver, pero allí debe haber una respuesta clara por parte del gobierno nacional, muy clara, porque los problemas aquí y lo que nos quita del sueño a los ecuatorianos y sobre todo a los guayaquileños es la inseguridad y como segundo lugar podemos decir falta de medicinas. La corrupción obviamente también, pero eso es lo que daña nuestra cotidianidad. No podemos salir a trabajar. Esa jovencita que estaba en su lugar de trabajo, nosotros aquí mostrábamos el tema también el día de ayer en un asadero de pollo, estaba trabajando, tratando de ganar dinero para su hijo precisamente. Entonces esas son las prioridades que tiene la gente, que tenemos todos. ¿Cuáles son las prioridades del presidente? Es la gran pregunta. Ojalá que se sintonice con esas cosas que nos quitan el sueño a los ecuatorianos y ojalá que sean las mismas cosas que le estén quitando el sueño al presidente de la República. Y como decíamos, el tema de la inseguridad por un lado y por otro lado también el tema de la falta de medicinas, que es algo que vamos a hablar también más adelante para entender qué está pasando con esa suspensión de las cirugías, donde ya parece que hubo una solución, pero más adelante nos cuenta Vanessa Robles. Mientras tanto, otros temas. Sí, a propósito del caso de la mujer que fue asesinada como víctima colateral de un tiroteo, luego de 5 días de haber estado internada en un hospital, la cajera de un asadero de pollos, que estaba trabajando en su sitio de trabajo usual, ubicado en Bastión Popular, finalmente falleció por una herida en el estómago. Sí, el hecho violento se dio cuando 2 bandas criminales protagonizaron una balacera. Ustedes observaron las imágenes y vamos a verlo nuevamente. Devastado y aún sin poderlo creer, encontramos al esposo de la joven cajera que murió luego de 5 días de estar internada en el Hospital Guayaquil. Estaba trabajando, pues era la cajera. Ya. Y lo que hizo fue agacharse, pero igual el impacto de la bala le alcanzó. Verónica Alvarado trabajaba como cajera en un asadero de pollos ubicado en Bastión Popular, bloque 1A, norte de la ciudad. En los exteriores del negocio, sujetos protagonizaron una balacera. Uno de ellos ingresó al local, su victimario le siguió disparando y uno de los proyectiles le traspasó el celular que lo tenía en la cintura a la trabajadora, causándole daños en su abdomen. Sí, una bala perdida. Había unos locales, unos que toman cerveza ahí, de ahí fue la pelea. Y esas personas se metieron ahí en el restaurante.
La joven cajera tenía 30 años de edad. En el negocio llevaba 4 meses trabajando. Era el sustento en su hogar. Su conviviente había perdido el trabajo. Por su gravedad, Verónica no resistió y murió. En medio de las preguntas sin respuestas, sus restos fueron velados en la casa de un familiar ubicada en las calles 36 y Bolivia, suburbio de Guayaquil. Muy doloroso porque mi hijo es demasiado joven para quedar viudo. Estamos demasiado, más por la niña, que la niña es pequeña, cuánto ella sufrió para tener su hijo y pasar estas cosas así. No lo asimilamos, no. Verónica deja a una niña de 9 meses en la orfandad. Los deudos piden justicia. No, me la mataron, me la mataron. Fe y fortaleza para los familiares de la joven, que se convierte en una nueva víctima colateral de la violencia que se vive en el país. Paul Tutibén, 24 horas. Es lamentable, qué triste. Ojalá que exista una respuesta por parte del gobierno, de alguna institución del Estado. La verdad es que aquí estamos a la deriva, ¿no? Porque vemos que esto ocurrió, pero no escuchamos hablar de ningún detenido. Y nosotros insistimos con ese tema, porque al revisar cuáles son los detenidos por sicariato, pues vemos que solo el 10%, es decir, 1 de cada 10, son detenidos. Entonces ahí algo tienen que respondernos las autoridades. ¿Estamos normalizando esto? Alguien que va, asesina a alguien, simplemente sale campante pese a ser grabado y nadie logra localizarlo, nadie logra detenerlo. Ya no estamos observando a los delincuentes que asesinan en nuestro país, sino que nos estamos centrando en otro tipo de prioridades. Es la pregunta para la Policía Nacional. Sobre este caso no hemos escuchado ningún pronunciamiento de parte del gobernador del Guayas, por ejemplo, en solidaridad con la familia, de parte de la Policía Nacional, diciendo que se está investigando, o simplemente nos vamos a quedar con el cacareo de siempre, de que estuvo en el lugar equivocado, en el momento equivocado, sobre lo que ya hablamos ayer, porque estar en tu trabajo, en el horario de trabajo, no es el lugar ni el momento equivocado. Sí, Carlos, mira, nosotros también, normalizando este tema, estamos viendo una imagen caer de una mujer que días después muere y no nos estamos indignando por el asunto. O sea, sí nos indignamos, pero creo que nos falta algo más para entender que lo que estamos observando, alguien tiene que responder, el gobierno tiene que responder de una vez por todas. Ojalá que lo haga. 8 de la mañana con 13 minutos. Bien, seguimos con más noticias. Le contamos ahora que una extensa plantación de coca de aproximadamente 2 hectáreas, ubicada en las riberas del río Putumayo, en la provincia de Sucumbíos, fue descubierta por efectivos del ejército ecuatoriano. El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas informó que a través del Grupo de Fuerzas Especiales número 53, Rayo, localizaron y destruyeron 10.000 plantas de coca. En la operación también se incautó una bomba de agua y 300 metros de manguera para riego. De esta manera se evitó que sean procesadas por organizaciones dedicadas al narcotráfico, señaló así el ejército ecuatoriano en un comunicado. Por otro lado, la avioneta hallada en la vía San Borondón-Yaguachi está siendo investigada por la Policía Nacional, pues habría venido desde México. Así es, los tripulantes habían ejecutado la acción de descargue de armas y dinero. Posteriormente, la incineraron para no dejar huellas. Agentes de la Policía Nacional mencionan a que todo apunta que la avioneta que fue hallada la mañana de lunes en un poblado rural entre San Borondón y Yaguachi venía de México para dejar dinero y armas y así abastecer a organizaciones narcocriminales. La parte que aterriza es de un área, un carretero de tierra. Verificamos y encontramos un recipiente de combustible, el que utilizaron para incendiar la avioneta. La habían dejado bien distante, o sea, la persona que entró el combustible fue corriendo con la caneca y dejó una parte distante. Confirman que esta avioneta guarda relación con casos anteriores, de pistas construidas de forma clandestina, en vías de tercer orden, las cuales tienen características para que estas avionetas puedan aterrizar. Si aterrizó y la destruyeron, significa que trajo algún envío. Se tomaron versiones a varios moradores del lugar para esclarecer la hora exacta de este accidente aéreo, que fue en el camino que conduce al recinto Monterrey. Si pudieron, entonces, presumiblemente, doctor, si pudieron realizar, abastecer de armas, posiblemente de armas y dinero, si lo lograron, porque recién en horas de la tarde, mediodía, es que ya se la halló quemada. Entonces tuvieron tiempo, porque la gente dice que escuchó la avioneta, luego una explosión, y escucharon vehículos, pero ellos, por su seguridad, no trataron de ver ni iniciar por el temor de lo que es el lugar abandonado. La avioneta quedó totalmente incinerada, por lo que no se pudo visualizar sus placas. Al parecer los tripulantes salieron ilesos del accidente y luego quemaron la avioneta para borrar huellas. Se realizaron coordinaciones con el fiscal Toledo de Yaguachi para iniciar las investigaciones. O sea, ¿cuántos casos, doctor, en lo que va de este año en Guayas se han detectado de estas avionetas? Son 3 casos.
todos guardan relación con temas de narcotráfico. Correcto, parece que el punto geográfico, la ubicación, el sector, les facilita a ellos hacer todo este trabajo en ese sentido. Agentes de la Policía Nacional también realizaron un barrido en la zona. Las avionetas despegan desde aeródromos en México y sobrevuelan en el perfil costanero del Pacífico, a menos de 300 metros de altitud, para no ser localizadas por los radares. Viajan ligeras, para lo cual los narcotraficantes les retiran los asientos y otros accesorios. Inmediatamente después de aterrizar son cargadas en 30 minutos, hasta con 600 kilos de cocaína y canecas de gasolina, para abastecer a la avioneta para el retorno en un viaje que tarda hasta 7 horas. Las avionetas entran a Ecuador por la provincia de Manabí y luego se dirigen a pistas ubicadas en Guayas, Los Ríos, Esmeraldas y Santa Elena. Estos son los meses en los que las estructuras narcocriminales empiezan a realizar los vuelos ilícitos, pues las condiciones climáticas de nuestro país se lo permiten. Catalina García, 24 horas. Hablemos un poco sobre el papel de las Fuerzas Armadas. Solo la Fuerza Terrestre tiene aproximadamente 35.000 miembros en el territorio nacional, que están facultados para realizar controles fronterizos y de armas. Sin necesidad de estado de excepción, lo pueden hacer, tienen todo el respaldo legal para hacerlo. Especialistas consideran que el combate a la inseguridad requiere del involucramiento de las Fuerzas Armadas. Veamos lo que nos dicen. Que están preparados para la guerra y que dentro de sus competencias constitucionales no está velar por la seguridad ciudadana. Ha quedado más que claro. Pero Fuerzas Armadas sí tiene competencia sobre el control de armas y el resguardo de las fronteras. Tareas en las que han quedado debiendo, dice el periodista Arturo Torres. Se nota claramente que es insuficiente porque el paradigma cambió. Somos un país de distribución de cocaína y eso implica que debemos cambiar la forma del control. Decomisos de droga en los puertos, armas de grueso calibre y explosivos en manos de peligrosos sicarios. Ambas cruzan fronteras, ambas circulan por el país casi sin problema. Entonces se requiere un cambio de perspectiva, dice Torres, para afianzar el trabajo de Fuerzas Armadas en la lucha contra la inseguridad. Es que la doctrina de Fuerzas Armadas es una doctrina desfasada. No tenemos problemas limítrofes, sí tenemos un problema con el crimen organizado. El papel de Fuerzas Armadas debe ser reformulado. Pues no toda la responsabilidad puede recaer sobre la Policía Nacional, agrega el presidente de la Comisión de Seguridad de la Asamblea. Para ellos realizar el control de armas no necesitan ningún estado de excepción, tampoco necesitan estado de excepción para el custodiar nuestras fronteras, que es por donde estos materiales ilícitos ingresan. Dicho esto, el titular de esa comisión, Ramiro Narváez, toca un tema incómodo pero necesario, la depuración. Y es que dice, no son pocos los casos que permiten concluir que en las filas de la institución garante de la seguridad nacional hay infiltraciones. El radar en Montecristi, poco tiempo después de que se instalaron, el radar es destruido. Y la pregunta es, Carlos, ¿quién lo destruye? Los mismos que lo custodiaban. No hay otra opción. Permanentemente yo recibo a personal de la Policía Nacional, a personal de las Fuerzas Armadas. Y si no están depurados, ¿con quién estoy construyendo las leyes, Carlos? Con personas que podrían estar al servicio de instituciones de organizaciones delictivas. Y es que se trata de entender que Ecuador afronta nuevos escenarios de conflicto, que obligan a Fuerzas Armadas a tener claro que la guerra está dentro de las fronteras, que la policía ya no puede sola y que la ciudadanía aclama por un mayor compromiso de su parte. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Ya son las 8 de la mañana con 20 minutos y es momento de una nueva pausa comercial, pero le contamos de inmediato qué es lo que tendremos al volver. Los Guasmos se enfrentan a una problemática social que no se soluciona con más policías. Analistas aseguran que en ese sector se necesitan políticas para prevenir el consumo de drogas. Vamos a analizar este tema. ¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo están? Buenos días. Ya nos encontramos aquí en la Unidad Judicial Albán Borja, donde nos llama la atención, se va a llevar a cabo una audiencia de habeas corpus solicitada por Junior Roldán, alias Junior, el segundo al mando de la organización delictiva Los Choneros. ¿Qué ha pedido él? La libertad, pues dice, no está siendo atendido de forma correcta dentro de la cárcel regional, donde todos conocen perfectamente, documentos también lo confirman. Él es uno de los líderes de este grupo criminal que opera no solo dentro de este centro carcelario, sino también afuera. Estaremos atentos si le dan o no la libertad, si se da o no justamente la audiencia que se va a llevar a cabo aquí en la Unidad Judicial Albán Borja. Tenemos los detalles más adelante. El gerente general del Hospital del Niño y la directora asistencial
fueron removidos de sus cargos luego de conocerse que en esta casa de salud no había ni paracetamol. Denunciado no solo por los padres de familia, sino por un anestesiólogo del nosocomio. Este martes llegaron 1000 unidades de paracetamol, pero el abastecimiento pues sería para los próximos 30 días. Actualmente las bodegas tienen un 42% de abastecimiento en medicinas y un 40% en insumos. No obstante, los padres continúan comprando las recetas en las farmacias de sus bolsillos porque no hay este servicio completo que por derecho les corresponde. Al regresar de la pausa les ampliamos más detalles y el ambiente en torno a esta escasez de medicamentos en un hospital de especialidades y con certificación internacional. Ya son las 8 de la mañana con 24 minutos, amigos, muchas gracias por continuar con nosotros. El gobierno sigue desconectado de los problemas sociales, es lo que sostienen analistas. Pues sí, ellos aseguran que el Ejecutivo parece estar muy distraído resolviendo conflictos políticos, pero está dejando de lado los problemas cotidianos que realmente le afectan a los ciudadanos, nos afectan a todos realmente. ¿Qué le quita el sueño al presidente? Los problemas del país parecen dividirse en dos, políticos y sociales. Pero ¿cuál de los dos le quita el sueño al primer mandatario? 16 asesinados en el mismo lugar en el que Lasso estuvo presente cuando se izó la bandera del país y anunció la intervención de la playita del Guasmo. La delincuencia es para muchas provincias el principal problema por el que el gobierno no responde. Por otro lado, en el Hospital de Niños Francisco de Icaza Bustamante, se suspendieron las cirugías por falta de medicinas. El gobierno no logra solucionar el desabastecimiento. Y en cuanto a educación, en Guayas no podrán retornar a la presencialidad de escuelas públicas por estar en mal estado. Pienso es que le hace falta mojarse más los pies en el pantano en el que la mayoría de los ecuatorianos vivimos, y esto implica no solo salir a la calle para escuchar lo que demanda la sociedad, sino fundamentalmente entender o construir respuestas y soluciones concretas a problemas concretos. Y demostrar a la ciudadanía que esos temas que nos quitan el sueño a nosotros, también le quitan el sueño a ellos. Esos problemas versus a los políticos, donde el gobierno parece distraerse. Guadalupe Llori sigue sosteniéndose en su cargo en la Asamblea Nacional. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que elegirá a Contralor, no cayó en manos de la oposición. Se logró la renovación de la Corte Constitucional y el Consejo de la Judicatura también parece estar en calma. Es importante acercarnos a lo cotidiano, y ahí quizás es donde el presidente de la República ha mostrado una enajenación de lo cotidiano, cuando no se lee el sufrimiento de las mujeres en este país, cuando no se entiende que en las poblaciones más remotas, en la población rural, no tenemos acceso a lo más básico. Creo que ahí necesitamos ver que quienes nos gobiernan entienden la complejidad de este Ecuador. ¿Creen que el no conectarse con la cotidianidad de los ciudadanos le puede costar caro al partido de gobierno y que esas consecuencias se van a reflejar en los resultados de las seccionales? Es evidente que el gobierno de Lasso ha dejado mucho que desear, inclusive para las élites económicas a las cuales representa en términos ideológicos. Esto significa que electoralmente el rubro que les va a dejar esta mala gestión de gobierno va a ser muy malo. Esto sumado a las grandes expectativas que sembró un presidente que prometió arreglar el desastre que hoy atravesamos en minutos, pero que lleva casi un año en el cargo sin hacerlo. Pues el Ecuador sigue sin aguantar más. Dayana Monroy, 24 horas. Así estamos. Mientras el gobierno no atienda los problemas de la gente, cada día pierde un poco más. En popularidad, lo reflejan las encuestas, pero también en márgenes de gobernabilidad. Y lo dicen varios analistas. Mientras se está concentrando en lo que pasa en la Asamblea Nacional y en otros poderes del Estado, el ciudadano se siente abandonado. Y es ahí donde está su principal poder. Yo no sé si el gobierno lo entiende a la fecha. Sí, es que ellos pierden en números, pero nosotros perdemos en esperanza. Y eso, la verdad es que es triste, porque decimos, un día nos levantamos y decimos, bueno, ¿qué más puede pasar? Y de hecho, hoy podría pasar algo peor, y les contamos qué es. Este miércoles se va a realizar la audiencia de habeas corpus interpuesta por Junior Roldán Paredes. Quizá así con el nombre completo no le suena, pero es alias Junior, líder de los choneros, el supuesto responsable, posible responsable, porque eso aún se investiga, de los crímenes tan violentos que hemos visto y que han ocurrido en el interior de la cárcel.
Sí, y en su pedido de habeas corpus dice que tiene problemas de salud y que requiere atención médica. Por supuesto, pues hay antecedentes en la justicia en el que pones 2 rayitas de un informe médico que dice que tú necesitas atención y que tienes que salir de la cárcel y has logrado el habeas corpus. Eso como antecedente cualquiera lo va a hacer. Y se vienen los pedidos en cadena, está ocurriendo ya. Vamos a enlazarnos con Catalina García, quien nos cuenta más detalles desde la Unidad Judicial del Albán Borja en el norte de Guayaquil. Catalina, muy buenos días, tú sigues, adelante. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Carlos Dayana, amigos televidentes? Efectivamente, tal como lo mencionaban, hoy 20 de abril, en pocos minutos se va a llevar a cabo, se pretende llevar a cabo esta audiencia de habeas corpus interpuesta por Junior Roldán, alias Junior, o también conocido como JR, es el segundo al mando de la organización delictiva Los Choneros, y no solo se dice que él ha formado parte de las masacres que se han registrado dentro de la penitenciaría litoral, sobre todo, también lo dicen los escritos que han presentado algunos privados de libertad, quienes lo señalan como uno de los sujetos más sanguinarios de la organización delictiva Los Choneros, de la cual forma parte. Nos llama la atención este habeas corpus que ha llegado y que la audiencia se va a dar en pocos minutos por parte del juez Osvaldo Dávila, quien sería el responsable de que si sale o no este sujeto ya mencionado como uno de los más peligrosos del país. Pero ¿quién es Junior Roldán? Justamente él estuvo en la cárcel, está en la cárcel regional de Guayaquil por haber asesinado a una familia en Los Ríos, de donde es oriundo, y aquí también en el puerto principal se lo acusan, sobre todo privados de libertad lo han mencionado, de como les mencionaba, las masacres que se registran dentro de la cárcel y que tiene gran poder dentro de este centro carcelario. No lo digo yo, lo dicen los papeles a los cuales nosotros hemos tenido acceso de todas las investigaciones que hemos realizado en torno a la organización delictiva Los Choneros, que hasta ahora es una de las más poderosas del país y a la que muchos se quieren enfrentar para justamente tener este poder. El juez que va a llevar esta audiencia es el juez Osvaldo Dávila. Este mismo juez, compañeros y amigos televidentes, el año pasado, en 2021, ustedes recuerdan la libertad que se le dio a Alex Salazar. Él era uno de los integrantes, líder de la organización delictiva Los Tiguerones, que se enfrentan juntamente con Los Choneros. El año pasado ya recibió la libertad de este sujeto y luego se conoció de más actividades ilícitas que se continuaban realizando en nombre de Los Tiguerones. Ya han pasado varios meses y ahora es Junior Roldán quien pide este habeas corpus para estar en libertad y cumplir la pena desde la calle. Qué peligroso sería, me atrevo a decir, que este sujeto salga de la cárcel con todos los antecedentes penales que tiene y con toda la lista de privados de libertad que lo señalan como uno de los más sanguinarios de la cárcel regional del puerto principal, donde está justamente con su compañero, el líder actual de Los Choneros, que es alias Fito. Esta audiencia se tiene prevista, compañeros, se realice en pocos minutos. Nosotros vamos a estar atentos aquí en la unidad judicial Albán Borja para ver los pormenores y ver si acaso podemos conversar con algún abogado, algún fiscal que esté aquí y nos dé detalles de lo que se va a llevar a cabo en esta audiencia. Sin embargo, ya dejamos la alerta desde ahora. Se pretende que este sujeto salga de la cárcel con un habeas corpus y según el documento al que ha tenido acceso 24 horas, él aduce que tiene problemas mentales y que no está siendo atendido dentro de la cárcel regional. Algo que es un poco imposible de creer y me atrevo a decirlo así porque nosotros que hemos realizado coberturas dentro de la penitenciaría litoral, no solo nosotros, la mayoría de medios de comunicación que hemos ingresado a la penitenciaría, hemos podido observar incluso cuando la Policía Nacional nos ha permitido darnos cuenta en qué condiciones ellos están viviendo dentro, con muchos privilegios, piscinas, una especie de bar dentro de la cárcel regional y este liderazgo que ellos tienen. Así que llama la atención que ahora el mencionado sujeto Junior Roldán, alias JR, o también conocido como Junior, diga que tiene problemas de salud y no está siendo atendido de forma correcta. Esperemos que este habeas corpus no sea lo de siempre, una alcahuetería para que los sujetos ya mencionados como peligrosos salgan de la cárcel. Vamos a estar atentos entonces a qué se da el día de hoy en esta audiencia de habeas corpus solicitada justamente por este privado de libertad y está en manos entonces del juez Osvaldo Dávila saber si le da o no la libertad. Este mismo juez, antes de darles paso, compañeros, le dio la libertad el año pasado, en 2021. En noviembre de 2021, Alex Salazar, este era uno de los integrantes de Los Tiguerones, otra de las organizaciones delictivas que también se mencionaba como los que estaban a cargo de varias matanzas que se registraron en las cárceles del país. Es cuanto puedo informar hasta esta hora de la mañana, compañeros. Estaremos atentos a todos los detalles que se dé en cuanto a este tema. Ustedes siguen con más en estudio. Que tengan muy buenos días. Muchísimas gracias a Catalina. Algunos dirán, ¿no? Bueno, ¿por qué se preocupan tanto si es una persona que tiene una condena de 20 años? Si es una persona a quien están acusando del asesinato ocurrido a una familia este fin de semana donde hubo incluso un menor de edad que fue asesinado. Si estamos hablando del responsable de los hechos sanguinarios ocurridos en la cárcel, según han dicho sus propios compañeros de celda. Si estamos hablando de alguien como él,
¿cómo es que se les ocurre a ustedes que se va a otorgar el habeas corpus? Discúlpenme, pero el sistema de justicia está así y por eso nosotros aquí lo que estamos haciendo es simplemente informar y decir que esto podría pasar. ¿Cuáles son los argumentos que se van a utilizar? Ya lo ha dicho Catalina García, él dice que tiene problemas de salud, que no puede ser atendido en la cárcel, pero la verdad es, y Carlos va a poder certificarlos aún más que yo porque ha ingresado hasta la cárcel, la verdad es que esta persona tiene privilegios, y esa es la realidad. Él ni siquiera ha sido trasladado a La Roca. Tiene que haber sido una de las primeras personas en ser trasladado a La Roca, según lo dijo el exdirector del SNAI, cuando en su momento hablaron del traslado de las personas más peligrosas, pero no ha sido trasladado simplemente porque tiene privilegios. Privilegios a los que habrá acordado con alguien, no lo sabemos, pero que obviamente cierran esa posibilidad a que esté abandonado y no esté recibiendo atención médica en la cárcel. Hay que hacer hincapié en algo, ¿no? En esta audiencia de revisión del pedido de habeas corpus va a estar presente personal del SNAI, del Ministerio de Gobierno, del Ministerio del Interior, de la Policía Nacional, que se esperaría apelen los argumentos de la defensa de alias JR, que se esperaría, por ejemplo, que planteen otra alternativa, que si el señor tiene problemas médicos, sea trasladado a una casa de salud con custodia policial, como hacen con cualquier privado de la libertad. Si requiere atención psicológica, que trasladen a un equipo especializado para que lo atienda dentro de la cárcel. Pero él tiene que cumplir su pena. Tiene 20 años de prisión por asesinato. No es nada menor. Sí, pero con los antecedentes de un juez que ya ha liberado a alguien que estuvo a la cabeza de la organización de los Tiguerones, realmente cualquier cosa puede pasar, y con los antecedentes que hemos registrado las últimas semanas. Y sobre todo con el blindaje que hoy existe a los jueces de la República, que en el otorgamiento de un habeas corpus no pueden ser demandados por prevaricato, no los pueden investigar. Ojalá que no se duerman como se durmieron en otros casos, y en este caso sí sepan responder y contraponer opiniones a la defensa de este señor. Pero no nos podemos llenar en las calles de pillos que dicen que están mal de salud y que tienen problemas psicológicos, porque de aquí en adelante van a seguir llegando estos habeas corpus y el ciudadano va a estar más desprotegido aún. Yo pienso si no les da miedo a los administradores de justicia también. Debe ser. Temas, ¿no? Nosotros aquí estamos diciendo abiertamente quién es alias Junior, no porque nos lo estamos inventando, sino porque lo dicen informes de la Policía Nacional, uno de los hombres más violentos y sanguinarios del país. Así lo dicen los informes de la Policía Nacional. Usted sí recuerda, y voy a ser muy cruda en este momento, pero para que entendamos lo que pasó en la cárcel, ustedes sí recuerdan que habían cuerpos desmembrados y personas jugando con cabezas. Supuestamente esta persona es quien organiza todo esto. Esta persona es quien está detrás de todo esto. Al menos eso dice la Policía Nacional. Entonces, sí resulta un poco complicado de entender que en este momento se esté tratando de analizar este habeas corpus. Él tiene todos los derechos, ¿no? Él tiene derechos de solicitar el habeas corpus cuando lo crea conveniente. Es un derecho que tienen los privados de libertad, es verdad. Y por otro lado, también está la disposición del juez. El juez verá, el juez tendrá que resolver. Nosotros únicamente lo que tenemos que decir aquí en esta pantalla es alertar y decir esto podría pasar. Nuevamente, porque no nos alejamos de otras decisiones que ha tomado los administradores de justicia, como ejemplo, el mismo juez que va a tratar este caso. Liberar en su momento a alguien que se identificaba como miembro activo y alto del grupo de los Tiguerones. Veamos qué ocurre. El Ecuador ya no aguanta más, como tuiteaba ayer hace 2 años el presidente de la República. Con esto, o sea, ¿qué más vamos a aguantar, no? Cada día parece que estamos peor. Esperemos, veamos qué sucede. 8 de la mañana con 37 minutos, obviamente nosotros vamos a estar pendientes de este caso. Por supuesto. Y le informaremos oportunamente la decisión que se tome de la mano de la justicia de este país. Le contamos ahora que se registró un reciente decomiso en la cárcel La Roca. Se supone que es la cárcel de máxima seguridad, la más segura de Guayaquil, como resultado del trabajo realizado por la Comisión de Pacificación. Se incautó armas de fuego, municiones, explosivos y también herramientas de otro tipo.
Que los trabajos constantes y humanitarios de la Comisión de Diálogo Penitenciario y Pacificación que creó el gobierno ya han empezado a dar importantes resultados, aseguran sus miembros. Ha permitido que algunos grupos de delincuencia organizada estén acercándose a las voluntades de pacificación. Así, en un operativo realizado el Viernes Santo en La Roca, cárcel de máxima seguridad en Guayaquil, recientemente reactivada luego de 9 años de cierre con el traslado de 5 presos de alta peligrosidad, tras la masacre en la cárcel de Turi, se pudieron retirar 3 pistolas, 48 cartuchos 9 milímetros, municiones explosivas, 6 teléfonos celulares, cables de USB, auriculares y herramientas como sierras y martillos. A la pregunta cómo es que llegan las armas, las municiones y las herramientas hasta los pabellones y las celdas. Ya en su informe de los primeros 3 meses de gestión entregado al régimen hace casi 15 días, la comisión había dado una respuesta conocida. La corrupción como violencia estructural coexiste en diferentes instituciones del Estado relacionadas directamente con la problemática carcelaria, como SNAI, policía y la función judicial. Y hay una intervención bastante clara de parte del SNAI para ir sacando a los funcionarios que se comprueban que son corruptos. En su avance en el acercamiento con las personas privadas de libertad, incluso obtuvieron nombres de policías que son brazo derecho de aquellos que supervisan lo que pasa en el litoral, refiriéndose a la penitenciaría. Son quienes aparentemente protegen a algunos de estos líderes. ¿Qué hemos hecho? Alertar para que las autoridades pertinentes inicien los procedimientos necesarios. Luisa María Heredia, 24 horas. De la mañana con 42 minutos, amigos, y como informábamos ayer, un documento interno del Hospital Francisco de Icaza Bustamante reveló que esta casa de salud no tiene ni paracetamol. Las autoridades de salud reaccionaron al respecto, lo que ellos creen que es una reacción, ¿no? Vamos a enlazarnos de inmediato con nuestra compañera Vanessa Robles, que ha seguido este caso desde el inicio y nos tiene más detalles. Vanessa, te escuchamos, adelante. Carlos, Dayana, amigos televidentes, a esta hora de la mañana continuamos en los exteriores del Hospital del Niño, porque este noticiero lo ha denunciado por más de 6 meses. Faltan medicamentos en este nosocomio y un anestesiólogo de la Casa de Salud lo corroboró que no hay ni paracetamol. Tenemos un reportaje para ustedes, veámoslo. Las súplicas por medicamentos ya no son solo reclamos de familiares, sino de los propios doctores. La Subdirección de Especialidades Quirúrgicas del Hospital del Niño lo manifestó en un comunicado interno. Dentro de los medicamentos que entregó el familiar de un paciente, el paracetamol se encontraba vencido en marzo del 2022, por lo que el servicio de anestesia no recibirá medicación por parte de los familiares y que por ello suspenderían las cirugías. Ante esto, la Coordinación Zonal de Salud reaccionó. No se ha suspendido ni se suspenderán ningún tipo de intervención quirúrgica. Tuvimos un desfase de paracetamol. El Ministerio de Salud Pública ha decidido desvincular a las autoridades del hospital. En el Hospital del Niño se efectúan en promedio 10 cirugías diarias. Pero si bien se toman correctivos, el problema medular persiste. Mi nieta tiene 10 días y que le van a operar y no la operan porque dice que no hay medicamentos. No hay clavos, dice. El abastecimiento en el Hospital Francisco de Icaza Bustamante, tanto en bodegas como en farmacias, bordea un 42% sobre medicinas y un 40% con respecto a insumos médicos. Este martes, por ejemplo, llegaron 1.000 unidades de paracetamol que serviría para abastecer al hospital durante los próximos 30 días. Tuvimos acceso a las bodegas del hospital, llena de cartones de medicamentos e insumos, y también a la farmacia de consulta externa y emergencias, con analgésicos, antibióticos y sedantes, pero solo están allí, porque a las manos de la gente no llegan. No podemos decir que no estamos abastecidos. La ciudadanía quizás no conozca, tenemos que trabajar desde el hospital, puertas adentro. ¿Pero cómo no va a conocer si son familiares de pacientes? Ellos todos los días están aquí. Seguramente hay una mala información, algo está sucediendo, que como le digo, tenemos que trabajar desde casa adentro. En esta casa de salud se atiende en promedio a 500 niños, cuyos padres continúan a la espera de medicina. Lo vamos a solucionar y ese es nuestro compromiso, el compromiso de todos, ¿no? Patricia, ¿por qué no lo han hecho antes? Los papás están afuera todos los días. Se está haciendo, tengo entendido. Vanessa Robles, 24 horas. Así es, como ustedes lo escucharon, al consultarle incluso a la coordinadora zonal por qué no llegan estas medicinas, nos aseguraba que puede ser un problema de información, es decir, que los papás no saben cuál es el proceso a seguir o que a lo mejor los médicos no les están informando cómo deben adquirir las medicinas. La situación es que, pese a que dentro del hospital
están los medicamentos, en el camino misteriosamente desaparecen porque a los pacientes aún no llegan. Se han tomado acciones correctivas como tal, no obstante, está pendiente todavía reparar un problema de fondo, más allá de mover autoridades, que es abastecer el hospital. Esa es la información hasta ahora. Ustedes tienen más en estudios. Buenos días. Gracias, Vanessa, por la información y gracias por el seguimiento que le has dado a este caso. Yo encuentro una incoherencia en las declaraciones de la coordinadora de salud. Por un lado dice que es un problema de información, que al final los padres no saben, y por otro lado dice que ya vamos a solucionar el problema. ¿Qué problema va a solucionar? Pues sí, está diciendo que no hay ningún problema. Están reconociendo que hay un problema, pero tienen temor de decir que hay. ¿Por qué son así? No somos todos ecuatorianos, es decir, yo creo que un funcionario público que hace bien su trabajo es un funcionario que dice, sí, estos son los problemas, están identificados y los vamos a solucionar. No que sale a decir en cámara que los padres no saben, que al final no se han enterado, o sea que es culpa de los padres. O sea que la gente miente. Es que esa es la falta de respeto, ¿no? Falta de respeto y falta de humanidad para alguien que tiene que dormir en la parte exterior tratando de orar por la vida de su hijo. Responsabilizarlos a ellos por la falta de medicinas. Aquí, en este espacio, no van a tener como respuesta y no van a tener como titular que se resolvió el problema porque no han resuelto nada. Lo único que han hecho es lo mismo que hicieron hace 2 meses cuando yo fui al Hospital Francisco de Icaza Bustamante. Cambiar de gerente. Es lo único que han hecho. Porque el resto sigue estando exactamente igual. Las medicinas no llegan y nuevamente la gente no miente. El que miente es otra persona, identifiquen ustedes quién, si es que dicen que tienen medicinas, pero la gente no miente. Aparte de eso, el gerente estaba diciendo la verdad, porque no había paracetamol. ¿Había o no había paracetamol? En este momento dice la coordinadora que no había paracetamol, entonces ¿para qué lo votan? ¿Porque lo reveló? ¿Porque hizo un kipux? ¿Porque hizo lo que tiene que hacer una autoridad, decir que esto estaba pasando? ¿O quieren que todo se oculte y ahí sí es el gerente perfecto? Realmente aquí pasan cosas que nosotros no logramos entender. Parece que tienen distorsionado la diferencia entre lo correcto y lo incorrecto. Se está malentendiendo la función pública. Lo incorrecto es que las personas no tengan medicinas y que se interrumpan las cirugías por falta de medicinas, cuando ustedes dicen que sí hay recursos. Por favor. O sea, obviamente nosotros vamos a seguir ahí pendientes para ver, porque los ciudadanos no mienten y nosotros vamos a seguir preguntándoles precisamente a los ciudadanos. Son las 8 de la mañana con 48 minutos. Y vamos con temas de seguimiento. Le contamos que el juego en línea conocido como Free Fire es cuestionado y a la vez aceptado por muchos ciudadanos. Divide opiniones. De su lado, la DINAPEN afirma que no manejan estadísticas de suicidios por estos casos debido a la falta de denuncia. Amor y control, en eso coinciden los profesionales en la salud mental, emocional y la misma DINAPEN. Cuando se habla de los juegos en línea, como lo es el Free Fire y otros, los jóvenes han llegado a frustrarse cuando pierden y son objetos de burla mientras juegan. Y más aún cuando un desconocido les habla. No solo son niños y adolescentes, sino que pueden ingresar personas de cualquier edad. Y ha pasado en otros casos donde estas personas, por medio de los audífonos, les dan órdenes a los chicos. Se decía que mátalo, 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 decía él, siempre lo escuchaba que decía mátalo. Mátalo, mátalo, yo le doy en la cabeza, le doy en la cabeza. Y yo, ¿eso no lo alertó? Como es juego, yo por eso no le tomé ningún asunto. Las normas de conducta que damos nosotros como padres, disciplinarlos, es hacerlos entender también que una cosa es un juego, otra cosa es la realidad. No naturalicemos la violencia, ¿sí? A la par puede ser que yo les diga, sí, puedo jugar con mis hijos, pero también hay juegos que depende para cada edad. En un sondeo por las calles se consultó a algunos progenitores para conocer su criterio. A más de los jóvenes, los adultos también lo juegan. Todo en exceso es malo. O sea, sí genera un poco como que de vicio, pero si no hay control. Si no hay control en ese juego, sí, la verdad que sí. Porque yo tengo hasta personas adultas que juegan ese Free Fire. Para mí Free Fire no. Es un juego que no está apto para menores. Sí, yo también hablo con ella que eso no está para que ella esté jugando. Yo le impido
pero cuando en el tiempo que yo esté disponible, porque yo trabajo. Al momento, personal especializado de la DINAPEN no maneja información estadística de suicidios en menores y que detrás de todo está el Free Fire. Son algunos factores que se analizan con la debida colaboración de los padres y la denuncia respectiva. Asimismo, mientras todo se trata a tiempo, los profesionales en la salud mental dan la ayuda para que los padres sepan comunicarse y que al final los menores puedan tomar decisiones entre lo bueno y lo malo. El hecho de poner límites es disciplinarlo para que a futuro no tenga problemas, adicciones a juegos, adicciones a sustancias catalogadas, sujetas a fiscalización, adicciones a las que puede repercutir un desarrollo a una personalidad adictiva. Alex Vargas, 24 horas.